Muy buenos días, mi nombre es Lucía Caracos, soy estudiante del Técnico Superior en Imagenología de la Universidad Arturo Michelena y el presente video es una asignación de la cátedra de Fisiología del segundo semestre. En el mismo hablaremos sobre el sistema endocrino. El sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancia llamada hormonas, que regulan algunas de las funciones del cuerpo. Junto al sistema nervioso constituyen los dos principales sistemas de comunicación y control del organismo. Este a su vez se compone de tres elementos: las células endocrinas aisladas, el tejido endocrino y las glándulas endocrinas. Ahora bien, ¿qué es una hormona? Una hormona es una sustancia química secretada por una célula o un grupo de células que ejercen efectos fisiológicos sobre otras células del organismo. Estas células, en donde ellas ejercen su función, son conocidas a su vez como células diana. Desde el punto de vista químico, las hormonas pertenecen a tres tipos básicos. Las hormonas esteroideas o lipídicas, que derivan del colesterol, son la hormona cortisol, la aldosterona, el estrógeno y la progesterona. Las hormonas derivadas de aminoácidos, que son las más simples, son derivadas del aminoácido tirosina, como por ejemplo las hormonas tiroideas T3 y T4, la adrenalina, noradrenalina y la melatonina. Las hormonas proteicas o peptídicas, que consisten en cadenas de aminoácidos. Estas son la hormona hipofisiaria, la paratormona y las hormonas pancreáticas. En lo referente al control de secreción hormonal, tenemos dos tipos de control: la regulación directa, que es la regulación que ocurre de un nivel superior a otra de nivel inferior. Por ejemplo, la hipófisis, que secreta la hormona luteinizante, estimula la secreción de la testosterona por las células de Leydig en el testículo. Y tenemos el control por la retroalimentación, que es la regulación a partir de una glándula de un nivel inferior hacia una glándula de nivel superior que la estimula. Tenemos dos tipos de retroalimentación: la retroalimentación negativa, que es cuando la hormona al alcanzar niveles suficientes inhibe su propia secreción, y la retroalimentación positiva, que es cuando la secreción de una célula efectora incrementa la secreción de la hormona que la estimula. En lo referente a los tipos de transmisión hormonal, tenemos la transmisión neuroendocrina, que es cuando se secreta la hormona y esta, a través de la circulación, actúa en una célula diana que se encuentra lejana a su sitio de secreción. Tenemos la transmisión paracrina, que es la transmisión que ocurre entre dos células adyacentes, también se conoce como control local. En este caso no hay participación de la vía sanguínea. Y por último, la transmisión autocrina, que es cuando una sustancia química actúa sobre la misma célula que la produce para regular su secreción. Ahora bien, en cuanto a las glándulas endocrinas, tenemos la hipófisis o glándula pituitaria, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, las glándulas suprarrenales y la glándula pineal. Además, hay varios órganos que contienen tejido endocrino que, aunque no constituyen una glándula endocrina en sí, forma parte de las estructuras del órgano en cuestión. Así sucede con el hipotálamo, los ovarios, los testículos y el páncreas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las glándulas más importantes. La hipófisis es una glándula que se encuentra fijada en la parte inferior del cerebro por medio del tallo hipofisiario. Está localizada en una estructura llamada silla turca del esfenoides. Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, la hipófisis se divide en dos porciones: la hipófisis anterior o adenohipófisis, que ocupa el 75% del peso total de la glándula, y la hipófisis posterior o neurohipófisis, que no sintetiza ninguna hormona, sino que almacena la hormona antidiurética y la oxitocina, que son secretadas previamente por el hipotálamo. En el presente esquema podemos ver el eje hipotálamo-hipófisis y la acción que ejercen cada una de las hormonas secretadas por esta última. Casi toda la secreción de la hipófisis es controlada por el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura nerviosa que está situada en la base del encéfalo. En ella tenemos neuronas especializadas en sintetizar y secretar las hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras que controlan a su vez la secreción de la adenohipófisis. La comunicación entre la hipófisis anterior y el hipotálamo se efectúa a través de pequeños vasos sanguíneos conocidos como sistema portal hipotálamo hipofisiario.
Cada tipo de hormona adenohipoficiaria tiene su correspondiente hormona hipotalámica de liberación y hormona hipotalámica de inhibición. Por ejemplo, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de tirotropina que estimula las células de la adenohipófisis para que sinteticen y liberen la hormona estimulante de tiroides. Hay 5 tipos diferentes de células en la hipófisis anterior que secretan 7 hormonas. Tenemos las células somatotropas que producen la hormona de crecimiento. Tenemos las células lactotropas que sintetizan la prolactina. Esta es una hormona que se encarga de estimular la secreción de leche materna. Tenemos las células corticotropas que sintetizan la hormona estimulante de la corteza suprarrenal o corticotropina. Tenemos las células tirotropas que producen hormona estimulante de tiroides. Y por último las células gonadotropas que son las que producen las hormonas estimulantes de las gónadas. Estas son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La glándula tiroides está localizada en la porción anterior del cuello. Ella está conformada por 2 células, la célula folicular que secreta las hormonas tiroides T3 y T4 que estimulan el metabolismo y las células parafolicular que secretan calcitonina. Esta es una hormona que regula el metabolismo del calcio y el fósforo. La paratiroides son 4 pequeños cuerpos ovales localizados en la parte posterior de la glándula tiroides. Ella se encuentra conformada por 2 células, las células principales y las células oxífilas. Las células principales son las encargadas de secretar la hormona paratiroidea que junto a la calcitonina regulan el metabolismo del calcio y el fósforo. En este esquema podemos ver cómo actúa o cómo funciona dicho metabolismo. Si tenemos niveles de calcio aumentados, se va a secretar la calcitonina en la tiroides para disminuir la reabsorción ósea, disminuyendo a su vez los niveles de calcio en sangre. Si en cambio los niveles de calcio son insuficientes, se secreta la hormona paratiroidea que estimula la reabsorción ósea. Ahora bien, con respecto a la glándula suprarrenal, estos son 2 órganos pares ubicados en el polo superior de cada riñón. Está constituida por una zona cortical o corteza y una zona interna denominada médula. La corteza a su vez se divide en 3 zonas. Tenemos de afuera hacia adentro la zona glomerular que sintetiza mineralocorticoides, la zona fasciculada que sintetiza glucocorticoides y la zona reticular que sintetiza hormonas sexuales. La médula adrenal por su parte, deriva del sistema nervioso central, responde a estímulos nerviosos procedentes del sistema nervioso simpático y libera catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. De los glucocorticoides, el más importante es el colesterol. Entre sus muchas funciones tenemos el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos, aumenta la contractilidad miocárdica, aumenta la resistencia vascular, regula la presión arterial, tiene efecto inmunosupresor y tiene acción antiinflamatoria. De los mineralocorticoides, el principal es la aldosterona. Esta es una hormona importantísima que actúa a nivel de los túbulos distales de la nefrona. Ella tiene acción o su función es la de reabsorber sodio y agua intercambiándolo por potasio e hidrógeno cuando los niveles de sodio y agua se encuentran insuficientes en el organismo a través de este sistema que se conoce como sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto a las hormonas sexuales, se secretan andrógenos que estimulan la formación la formación y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios tanto en el hombre como en la mujer. En cuanto a las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, pues ellos tienen actividad simpática. La función es muy variada. Sin embargo, podemos nombrar el aumento de la presión arterial, el catabolismo proteico, la lipólisis, a su vez que es una hormona hiperglucemiante, etc. El páncreas es un órgano que posee función endocrina. Ella secreta 3 tipos de hormona a través de 3 tipos de células. Tenemos la insulina, que es secretada por las células beta, el glucagón, que es secretada por las células alfa, y la somatostatina, que es secretada por las células gamma. La insulina se encarga de disminuir los niveles de glucosa en sangre, el glucagón de aumentar los niveles de glucosa en sangre y la somatostatina que inhibe la secreción de insulina y glucagón. Los ovarios son las gónadas femeninas. Ellas son las encargadas de secretar estrógenos y progesterona que a su vez regulan el ciclo menstrual. Y los testículos, que son las gónadas masculinas, ellas se encargan de sintetizar la testosterona por las células de Leydig y
En este esquema podemos ver que también tenemos a las células de Sertoli, que gracias a la estimulación de estas hormonas, de la hormona folículo estimulante, que hablamos de ella cuando hablamos de la hormona de la glándula hipófisis, ella se encarga de la espermatogénesis. El tema del sistema endocrino es realmente muy extenso, sin embargo podemos utilizar este video como una especie de introducción para poder seguir como que profundizando en el tema. Muchas gracias.